Hola, buenas tardes. Mi nombre es Brenda Mondragón Baena, soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y en esta ocasión les voy a hablar sobre las adicciones, la población y el consumo de drogas, según el informe sobre el consumo de drogas en las Américas del año 2019 de la Organización de los Estados Americanos. En esta exposición se darán datos de consumo de sustancias como el alcohol, el tabaco, el cannabis, los inhalables, las cocaínas, los estimulantes de tipo anfetamínico, el uso no prescrito de medicamentos de prescripción controlada y las nuevas sustancias psicoactivas. Primero, ¿qué es la OEA? La OEA es la Organización de los Estados Americanos. Fue creada en 1948 cuando se suscribió en Bogotá, Colombia, la Carta de la OEA que entró en vigencia en diciembre de 1951. El objetivo de esta organización es lograr entre sus Estados miembros un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. Esto de acuerdo al artículo primero de la Carta. CICAD es la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. Es un órgano consultivo y asesor de la OEA sobre el tema de drogas. Sirve como un foro para que los Estados miembros de la OEA discutan y encuentren soluciones al problema de las drogas, y brinda asistencia técnica para aumentar la capacidad para contrarrestar dicho problema. Este organismo se remonta a la epidemia de cocaína de finales de los años 70 y principios de los 80, contra el telón de fondo de la explosión del uso del crack y el surgimiento de poderosos carteles de tráfico de drogas, así como el problemas crecientes entre la recriminación entre el norte y el sur acerca de quién era el responsable del problema. Algunas de las preguntas que se estarán resolviendo a lo largo de esta exposición es ¿qué es el alcoholismo? ¿Qué es su consumo? ¿Qué es el tabaco? ¿Qué efectos tiene la nicotina? ¿Qué es el cannabis? ¿De qué manera se puede consumir? ¿Qué son los inhalables? ¿Qué tipos de inhaladores hay? ¿Qué tipo de sustancias de cocaínas hay? ¿Cómo actúan? ¿Qué sustancias incluye los estimulantes de tipo anfetamínico? ¿Cómo se popularizó el uso recreativo de éxtasis? ¿Cómo surgen las anfetaminas? ¿Qué es MPC? ¿Qué son los medicamentos estimulantes? ¿Qué son NSP? ¿Y cómo se categorizan? El consumo de distintas sustancias psicoactivas en la población es un hecho que se está generalizando y representa un problema importante para las Américas. El análisis de datos sobre el consumo de drogas permite dar información de calidad, pues es necesario contar con un panorama de evidencias que permita generar redes de información y sistemas de alerta entre la población. El informe sobre el consumo de drogas en las Américas del año 2019 analiza los datos actuales sobre el uso de drogas en el hemisferio. Presenta información sobre las drogas más utilizadas en toda la región, organizada por grupos de drogas y por grupos de población. Se basa en datos obtenidos principalmente a través de encuestas nacionales. Ya entrando en materia, ¿qué es el alcoholismo? Primero, un alcohólico es una persona que padece alcoholismo. El alcoholismo es un término de significado variable y que ha sido usado durante mucho tiempo y empleado generalmente para referirse al consumo crónico y continuado o al consumo periódico de alcohol que se caracteriza por un deterioro del control sobre la bebida, episodios frecuentes de intoxicación y obsesión. Asimismo, a pesar de las consecuencias adversas, se considera que una persona es alcohólica cuando continúa consumiéndolo. El alcohol es una de las sustancias psicoactivas más comúnmente usadas en el mundo. Su uso es especialmente preocupante en las Américas, donde se estima que el consumo total per cápita es superior al promedio mundial. En los últimos 5 años se han incrementado las tasas de episodios de consumo excesivo tanto en hombres como en mujeres. ¿Qué es el consumo promedio? El consumo diario medio de quienes beben alcohol es de 33 gramos de alcohol puro al día, aproximadamente el equivalente a 2 vasos de vino, una botella grande de cerveza o 2 botellas de bebidas espirituosas. ¿Cuál es el consumo según el sexo? El análisis del consumo según el sexo indica que en todos los países el consumo es superior entre los hombres. El consumo de los hombres duplica o incluso es aún más alto que al de las mujeres en lugares como Barbados, El Salvador, Guyana, Jamaica, México, Panamá y Suriname. En México, el consumo de alcohol entre los hombres pasó del 33.6% en el año 2002 al 48.1% en el año 2016, mientras que las mujeres pasó del 7.4% al 24.4% durante el mismo periodo. El consumo problemático. Según la Organización Mundial de la Salud, el consumo problemático de alcohol es un patrón de consumo que aumenta las posibilidades de que una persona tenga consecuencias adversas. Una persona puede beber y no tener problemas, pero si consume a ciertos niveles puede aumentar el riesgo a futuro, ya sea de enfermedades agudas o crónicas.
Este consumo ocasiona grandes riesgos para la salud, especialmente en los países de las Américas con ingresos bajos y medios, en donde su consumo está asociado tanto a la incidencia de enfermedades como con diversos problemas sociales. Guarda una estrecha relación con la violencia doméstica, el abandono, el abuso infantil, la delincuencia y las conductas delictivas, afectando no solamente la calidad de vida de quien consume, sino la del entorno familiar y social. En 10 de 13 países, el 80% más de la población percibe un gran riesgo de embriagarse con bebidas alcohólicas. Algunas consecuencias puede ser la muerte. Según el informe mundial publicado por la Organización Mundial de la Salud, en 2016 murieron más de 3 millones de personas a consecuencia del consumo nocivo de alcohol, lo que representa una de cada 20 muertes. Más de tres cuartas partes de esas muertes corresponden a hombres. En general, el consumo nocivo de alcohol causa más del 5% de la carga mundial de morbilidad. De todas las muertes atribuibles al alcohol, el 28% se debieron a lesiones como las causadas por accidentes de tránsito, autolesiones y violencia interpersonal. El 21% trastornos digestivos, el 19% enfermedades cardiovasculares y el resto enfermedades infecciosas, cánceres, trastornos mentales y otras afecciones. Consumo de tabaco y nuevos productos de nicotina en la población en general. ¿Qué es el tabaco? El tabaco es un preparado de las hojas de Nicotiana tabacum, una planta originaria de América de la familia de las solanáceas. Su principal ingrediente psicoactivo es la nicotina. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el tabaco mata a más de la mitad de sus usuarios y a más de 7 millones de personas anualmente. En los últimos años ha habido un aumento en el uso de nuevos productos de nicotina a nivel mundial, tales como los cigarros electrónicos. La nicotina tiene efectos estimulantes y relajantes. La nicotina se consume en forma de humo de tabaco inhalado. También hay tabaco sin humo, como el de mascar, rapeo o chicles de nicotina. Cada calada de humo de tabaco contiene nicotina que se absorbe rápidamente a través de los pulmones y llega al cerebro en cuestión de segundos. La nicotina desarrolla tolerancia y dependencias considerables. Debido a su rápido metabolismo, la concentración cerebral de nicotina disminuye con rapidez y el fumador siente ganas de encender otro cigarro después de 30 a 40 minutos después de apagar el anterior. La prevalencia por país nos indica que en América del Sur se presentan los registros más altos del hemisferio, destacándose Chile con el 33.4%. En América del Norte, los Estados Unidos muestran el registro más alto con el 19.1%, seguido por México con el 17.6%. El menor consumo de tabaco se observa en el Caribe y América Central, a pesar de que solamente se tiene información de 4 países. La prevalencia por sexo indica que el consumo es mayor entre los hombres que entre las mujeres. Sin embargo, las diferencias por sexo varían mucho de un país a otro. Por ejemplo, mientras en Argentina, Chile y Uruguay las tasas de consumo son las más altas, las diferencias por sexo son un poco menores con relación a otros países. La percepción del riesgo. Al menos el 80% percibe un gran riesgo ante el consumo frecuente de tabaco. La percepción de gran riesgo más baja se registra en la población de Bolivia, Ecuador, los Estados Unidos, Guyana y Suriname, con un porcentaje levemente superior al 70%. El consumo de tabaco en todo el hemisferio está en declive. Ningún país que proporciona datos de tendencia mostró un aumento en el uso. Si bien el consumo de tabaco sigue siendo un problema importante para la salud pública en las Américas, el declive en el uso en múltiples países y poblaciones es una señal positiva. La política del tabaco puede proporcionar lecciones importantes para ayudar a moldear buenas prácticas para otras sustancias de abuso. Cannabis. ¿Qué es el cannabis? Cannabis es un término genérico empleado para designar los diversos preparados psicoactivos de la planta de la marihuana. Estos preparados son las hojas de marihuana, pan, ganja o hachís y el aceite de hachís. En el Convenio Único de 1961 sobre los estupefacientes, el cannabis se define como los brotes floridos o con fruto del cannabis, de los cuales no se ha extraído la resina, mientras que la resina de cannabis es la resina separada en bruto o purificada obtenida de la planta de cannabis. Los patrones del consumo de cannabis han estado evolucionando rápidamente en todo el hemisferio occidental. El consumo aumentó en la población en general en al menos 6 de los 7 países que proporcionaron datos. También se observa que el consumo de marihuana es cada vez a edades más tempranas, mientras que la percepción general del riesgo asociado al consumo está disminuyendo. ¿De qué manera se puede consumir el cannabis? Se están empezando a observar otros cambios en la forma en que se usa el cannabis. El vapeo de marihuana se ha vuelto más común en América del Norte, aunque esta práctica no se ha observado en los estudios en América Latina o el Caribe. El cannabis se puede consumir en una mayor variedad de formas de las que se ha practicado en el pasado, y la introducción de cannabinoides sintéticos también aporta más complejidad al tema del consumo.
La marihuana medicinal se comercializa cada vez como más segura y saludable. Sin embargo, los riesgos y las consecuencias de su uso a largo plazo y otras formas de cannabis podrían no estar claras para el público en general, aunque algunos podrían señalar los cambios en la política de cannabis como una razón de la modificación del consumo. Los datos indican que es difícil confirmar una relación. Consumo de marihuana en la población en general. De acuerdo a la prevalencia de consumo del último año, Jamaica destaca con un registro del 15.5%, mientras que la prevalencia del último año de consumo de marihuana más baja se observa en países como Ecuador, Panamá, Paraguay y República Dominicana con tasas inferiores al 1%. La prevalencia por sexo indica que en todos los países y en la mayoría de ellos, por una amplia diferencia, la prevalencia del último año de consumo de marihuana en la población general es más alta entre los hombres que entre las mujeres. Percepción de gran riesgo del consumo ocasional de marihuana en la población en general. Los países donde se observa la menor percepción de gran riesgo son Chile, Estados Unidos y Uruguay, mientras que países como Perú, Suriname, Colombia y República Dominicana, el 70% más de la población considera de gran riesgo. Según el sexo, con excepción de Ecuador, hay una mayor percepción de gran riesgo entre las mujeres respecto a los hombres. Percepción del gran riesgo del consumo frecuente. Los países presentan menor variabilidad con respecto a la percepción del gran riesgo del consumo frecuente de marihuana, donde mayoritariamente el 80% más de la población considera que esto implica un gran riesgo. La excepción la constituyen países como Chile, Estados Unidos, Guyana y Uruguay. Las variaciones por sexo también son muy ajustadas en todos los países. Percepción de fácil acceso a la marihuana en la población en general. Se observa una importante variabilidad respecto a los países de la percepción de facilidad de acceso para obtener marihuana. Esta percepción oscila entre el 16% y el 69.7%. La mayor percepción de facilidad de acceso se observa en Costa Rica y Jamaica. En Bolivia y Panamá, en cambio, menos de un tercio de la población considera que es fácil obtener marihuana. La oferta directa de marihuana. La mayor oferta directa en los últimos 30 días se registra en las Bahamas, Chile y Jamaica. Los países con mayor proporción de oferta directa de marihuana en los últimos 12 meses en la población general se distribuyen Costa Rica en América Central con el 11.4%, Chile en América del Sur con el 22.9% y Jamaica en el Caribe con el 22.6%. Resina de cannabis. ¿Qué es el hachís? La resina de cannabis o hachís se obtiene de las flores, las hojas o los tallos de la planta de cannabis. Al igual que la marihuana, el ingrediente activo del hachís es el THC, pero en una concentración mucho más alta, entre un 5 y 15%. En la marihuana esta concentración generalmente no supera el 5%. El aceite de hachís tiene todavía una concentración mucho más alta de THC, en algunos casos de hasta el 20%. De acuerdo al análisis proporcionado por la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, el THC se une a los receptores cannabinoides generando sensaciones de euforia, bienestar y sedación. Consumo de hachís alguna vez en la vida en la población en general. Los datos indican que el uso de hachís es suficientemente alto en Argentina, Chile y Uruguay, mientras que en Costa Rica y Ecuador tienen prevalencias demasiado bajas para ser observados en este gráfico. Ambos países reportan prevalencia del 0.01%. Inhalables. ¿Qué son los inhalables? Los inhalables son sustancias psicoactivas que producen gases químicos cuyo consumo produce efectos de alteración mental. La definición de inhalables es problemática en la investigación sobre drogas, ya que incluye una amplia gama de sustancias químicas con diversos grados de efectos psicoactivos y farmacológicos. Esta variedad de productos o sustancias plantea retos para la investigación sobre su uso, las motivaciones para su consumo, los comportamientos asociados y los daños que puede ocasionar en las personas. ¿Qué tipos de inhalables hay? Se identifican 4 clases de inhalables: solventes, aerosoles y gases nítricos. Los inhalables generalmente contienen varias combinaciones de estos. Los solventes son líquidos industriales o caseros que se vaporizan a temperatura ambiente, incluyendo solventes o removedores de pintura, tolueno, colas y correctores líquidos. Los aerosoles son un tipo de spray que contienen propulsores y solventes utilizados en productos comunes tales como los desodorantes y aerosoles de cocina. Los gases se encuentran en productos caseros o comerciales como los butano y propano, que también se utilizan como anestéticos con propósitos médicos. Los nítritos se usan principalmente para intensificar el placer sexual y se venden comercialmente como poppers. Muchos inhalables son elementos comunes en los hogares y son fáciles de obtener. Si bien los inhalables no son ilícitos, se estudian con parámetros similares a los de las drogas ilícitas por su alto nivel adictivo y por estar asociados al policonsumo junto con otras drogas. Consumo de inhalables en la población en general. La prevalencia del último año de consumo de inhalables en la población en general se extiende en un rango del 0.03% en República Dominicana y el 1% en Belice. Aproximadamente la mitad de los países de los cuales se tiene información presenta una prevalencia del último año por debajo o igual al 0.1%.
Prevalencia del último año de consumo de inhalables según el sexo. El consumo de inhalables en la población general según el sexo muestran que en todos los países, exceptuando a Guyana y Jamaica, el consumo es mayor entre los hombres. Entre los países donde los hombres consumen más que las mujeres, la mayor diferencia se presenta en Costa Rica, donde por cada mujer que declara consumo hay 18 hombres, seguido por Argentina, Colombia, El Salvador y México. Percepción del gran riesgo de consumo de inhalables en la población en general. La proporción de población cuya percepción de gran riesgo oscila entre el 49% y el 92%. Los países con una mayor percepción de gran riesgo alta, mayor al 80%, son Costa Rica, El Salvador y República Dominicana, en tanto que otros 5 se ubican entre el 70 y el 80%. Los países de menor porcentaje oscilan entre el 49% Bolivia y el 68% Suriname. No se observaron diferencias importantes en la percepción de gran riesgo por sexo en ninguno de los países. Cocaínas. ¿Qué tipo de sustancias hay? Existen varias sustancias o drogas que contienen el alcaloide cocaína, extraído de las hojas del arbusto de la coca. Estas sustancias incluyen clorhidrato de cocaína, pasta base de cocaína, PBC, base libre y crack. Estas drogas se producen a partir de la hoja de coca, pero se diferencian por el proceso de elaboración y por la forma en que se consumen. La cocaína se suele esnifar, inhalar y también se puede disolver en agua e inyectar. Sin embargo, la cocaína en su forma de polvo tiene un alto punto de fusión y no se puede fumar. La PBC, la base libre y el crack son formas fumables de la cocaína. Las sustancias de tipo cocaínas fumables se derivan de la hoja de coca y cuando se procesan químicamente tienen un bajo punto de fusión y se pueden volatilizar por calentamiento. Según el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de los Estados Unidos, la cocaína es un estimulante altamente adictivo que tiene un efecto directo en el cerebro. ¿Cómo actúa la cocaína? Las hojas de coca a partir de las cuales se produce la cocaína se han consumido durante miles de años, mientras que la sustancia química pura, el clorhidrato de cocaína, se ha utilizado durante más de 100 años. La cocaína es un poderoso estimulante del sistema nervioso central, actúa sobre el núcleo accumbens, conocido como central de placer y ubicado en el mesencéfalo, aumentando la acumulación de dopamina en la sinapsis, responsable del efecto placentero y de la euforia. La duración y la intensidad de la intoxicación. La duración e intensidad de la intoxicación está relacionada con la forma en que se usa la sustancia. Cuando se inyecta o se fuma la cocaína, la intoxicación es más intensa, pero también es más corta. En cambio, cuando se snifa, la intoxicación por cocaína hace efecto más lentamente, pero dura más. La toxicidad de la cocaína, crack y PBC se debe no solamente a la presencia del alcaloide cocaína, sino también a la presencia de otros alcaloides, contaminantes y adulterantes, así como a los daños provocados por el modo de consumo. El consumo de cocaína en la población en general. El consumo de cocaína está muy extendido en todo el hemisferio y sus subregiones. Los Estados Unidos tienen un nivel más alto de consumo de cocaína, con una prevalencia del 1.9%, seguido por Argentina y Uruguay con el 1.6%, Canadá con el 1.5%, mientras que México, Costa Rica, Belice, Chile, Brasil, Colombia y Venezuela están en un rango intermedio de consumo de cocaína en que se encuentra entre el más del 0.5% al 1.1%. Según el sexo, las tasas de los hombres alcanzan en casi todos los países valores superiores a la tasa global de cada país, a excepciones de Belice y Guyana, Jamaica y Paraguay. En México, por cada mujer que consume lo hacen 7 hombres. Por otra parte, en el Caribe, las Bahamas y Barbados registran un consumo solo entre los hombres. Percepción de facilidad de acceso y oferta directa de cocaína. La percepción de facilidad de acceso a la cocaína en la población general varía entre el 10 y el 46%. Se observa que los países que tienen el mayor consumo tienen mayor percepción de facilidad de acceso. Las excepciones son Colombia y El Salvador, que tienen prevalencias menores, pero una percepción de facilidad de acceso sobre el 25%. Por el contrario, los Estados Unidos, con alta prevalencia de consumo de cocaína, registran una percepción de facilidad de acceso del 23%. El modo de consumo de las diferentes sustancias de la cocaína y los adulterantes presentes pueden tener un impacto significativo en la salud de los usuarios, por ejemplo el de la cocaína base. Esta droga actúa sobre el sistema nervioso provocando daños y deterioro en los distintos órganos del cuerpo. Por ejemplo, en el cerebro puede causar confusión, paranoia y derrame cerebral. En las vías respiratorias, lesiones en la boca y garganta. En los pulmones, irritación de mucosas y efisema pulmonar. En el corazón, hipertensión, arritmia e infartos. En el hígado, daño hepático y en el estómago, náuseas, diarrea y pérdida de peso. Pasta base de cocaína. La pasta base de cocaína es una forma de cocaína fumable que se encuentra compuesta entre un 50 y 70% de cocaína, además de otros compuestos de cocaína, solventes orgánicos, residuos ácidos y cafeína. La prevalencia del consumo de PBC.
Chile y Perú tienen la prevalencia de consumo de PVC alguna vez en la vida más alta, 2.2% y 1.5% respectivamente, seguidos por Colombia y Brasil. En todos los países con información, este consumo es principalmente realizado por los hombres. Percepción de gran riesgo del consumo de PVC en la población en general. Más del 58% de la población general de todos los países considera de gran riesgo el consumo ocasional de PVC, superando el 80% en la Argentina, Chile, Colombia, Perú y Uruguay. La percepción de gran riesgo del consumo ocasional de PVC en general no presenta diferencias según el sexo. Percepción de facilidad de acceso al PVC en la población en general. La mayor percepción de facilidad de acceso en la PVC se registra en Uruguay, con un 37%, Colombia con 33%, Chile con 27% y Argentina con 23%, mientras que Bolivia y Panamá tienen menor percepción de facilidad de acceso, con datos inferiores al 10%. Crack, consumo en la población en general. De acuerdo con los países con información disponible, Costa Rica y Estados Unidos se destacan por tener las tasas más altas, del 2 y el 3.3% respectivamente, seguido por El Salvador con 1.1%. Estimulantes de tipo anfetamínico. ¿Qué sustancias incluyen? Los estimulantes de tipo anfetamínico, la Z, son las drogas sintéticas más utilizadas en todo el mundo. Este grupo de sustancias incluye el éxtasis y las anfetaminas, el último grupo compuesto por la anfetamina y la metanfetamina. La más común entre las sustancias de tipo éxtasis es la MDMA, aunque otros análogos como la MDA o la MDEA también se encuentran con frecuencia en las píldoras etiquetadas o vendidas como éxtasis. Esta droga está químicamente relacionada con los estimulantes del grupo de las anfetaminas, aunque se diferencia en alguna medida por sus efectos, ya que además de los efectos estimulantes se les atribuyen efectos alucinógenos. ¿Cómo se popularizó el uso recreativo de éxtasis? El uso recreativo de éxtasis se popularizó en la década de los 80 en algunos países europeos, en las entonces conocidas como fiestas electrónicas. De ahí se extendió a los Estados Unidos y luego al resto del mundo. Una de las razones de su rápida expansión tiene que ver con la facilidad de elaboración y de tráfico. Ya hacia finales de los años 2000, la pureza del éxtasis declinó en Europa, impactado por el surgimiento de las nuevas sustancias psicoactivas. Consumo de éxtasis en la población en general. El consumo de éxtasis en la población en general de Canadá y los Estados Unidos, con tasas del 0.9% en cada una de ellas, está muy por encima de las tasas de consumo en las demás subregiones, como el caso de Belice con el 0.5% o República Dominicana con el 0.2%. La prevalencia del consumo de éxtasis en la población general según el sexo indica que los datos en casi todos los países, el consumo de éxtasis es siempre mayor entre los hombres que entre las mujeres. La excepción la constituye Suriname con registros del 0.08% entre los hombres y el 0.15% entre las mujeres. Percepción del gran riesgo de consumo ocasional de éxtasis. En la población general, los porcentajes de percepción de gran riesgo del consumo ocasional, o sea, una o dos veces de éxtasis, superan el 70% en la mayoría de los países. De los 16 países, en 6 de ellos el registro supera el 80%, y en 4 la percepción de gran riesgo se encuentra entre el 70 y el 80%. En los restantes 6 países, el registro es superior al 50%, pero inferior al 70%. En la población general, las diferencias por sexo en la percepción de riesgo son menores o inexistentes. Percepción de gran riesgo del consumo frecuente de éxtasis. En cuanto a la percepción del gran riesgo del consumo frecuente de éxtasis en la población general, en los 16 países que informaron, en 6 de ellos el registro supera el 90%. En 5 países el registro está entre el 80 y el 90%. En 3 países los registros son superiores al 70 pero inferiores al 80%. En Guyana y Paraguay los registros bordean el 60%. Grupo de las anfetaminas. Este grupo incluye tanto la anfetamina como la metanfetamina. Si bien algunas anfetaminas son elaboradas para fines médicos, la mayoría de ellas son producidas ilícitamente, en laboratorios clandestinos y distribuidas ilegalmente. ¿Cómo surgen las anfetaminas? Las sustancias del grupo de las anfetaminas fueron originalmente compuestas a finales del siglo XIX y comercializadas sin prescripción médica como descongestionantes nasales. Cuando se utilizan en dosis similares, la metanfetamina llega al cerebro, pero en cantidades mayores que la anfetamina, lo cual convierte a esta sustancia en un estimulante del sistema nervioso central más poderoso y con un efecto de mayor duración. Tanto la anfetamina como la metanfetamina están bajo el control internacional y ambas han sido incluidas en la lista 2 del Convenio sobre Sustancias Psicoactivas de 1971. En América del Norte se observa la prevalencia del consumo alguna vez en la vida del 3.2% en Canadá, seguido por México con el 0.4%. En todos los países, los registros informados son más altos entre los hombres que entre las mujeres.
Metanfetamina. El mayor consumo en la región se observa en Estados Unidos con una prevalencia de vida del 5,4%, seguido por México con 0,9%. Los registros de los otros tres países que reportan información son considerablemente más bajos, con el 0,1% en Chile y Costa Rica y el 0,2% en Uruguay. En todos los países se observa mayor consumo entre los hombres. Uso no prescrito de medicamentos de prescripción controlada. ¿Qué es MPC? Medicamentos de prescripción controlada. Estos medicamentos se consumen tanto con como sin prescripción, y este uso se está expandiendo. Los estudios de poblaciones adultas han investigado los patrones de uso de estos medicamentos, especialmente de los tranquilizantes, determinando que la prescripción profesional de medicamentos para el tratamiento es el punto de inicio del consumo, seguido a menudo por la automedicación. Los tranquilizantes. Los tranquilizantes abarcan diversos fármacos, tales como los barbitúricos, las benzodiazepinas y los medicamentos para dormir, que son conocidos bajo una amplia gama de nombres comerciales y de la calle. Los tranquilizantes producen un efecto calmante que disminuye la actividad cerebral y se utilizan a menudo para el tratamiento de la ansiedad y los trastornos del sueño. Sin embargo, pueden producir efectos secundarios para la salud, como la somnolencia, la dificultad para hablar, problemas de concentración y confusión, problemas de memoria y movimiento, disminución de la presión arterial y respiración lenta. Las benzodiazepinas corresponden al grupo de los medicamentos para tratar problemas como la ansiedad, el insomnio y las convulsiones. Sin embargo, el consumo crónico de benzodiazepinas puede llevar a desarrollar tolerancia y provocar adicción. Desde hace algunos años, el consumo de estas benzodiazepinas con fines no médicos figura como uno de los factores involucrados en la cifra creciente de muertes e incidencias negativas en América del Norte y Europa. El consumo de tranquilizantes en la población en general. El análisis según el sexo indica un patrón de uso mayoritariamente entre las mujeres. La excepción la constituyen dos únicos países del Caribe, que son las Bahamas y Jamaica, en donde no hay registro de prevalencia de consumo entre mujeres. En Bolivia, país de relativamente alta prevalencia, y en Colombia, el uso es mayor entre los hombres. En México se observa una paridad por sexo. Estimulantes. ¿Qué son los medicamentos estimulantes? Los medicamentos estimulantes son sustancias que incrementan el estado de agudeza mental, la atención y la energía. Históricamente han sido prescritos para tratar el asma y otros problemas respiratorios, la obesidad, diversos trastornos neurológicos y una variedad de otras enfermedades. Suelen generar un aumento de la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la glucosa sanguínea, comprimiendo los vasos sanguíneos y abriendo las vías del sistema respiratorio. Al hacerse evidente su potencial para el abuso y la adicción, los médicos han comenzado a disminuir la prescripción de estimulantes. En la actualidad, los medicamentos estimulantes solamente se prescriben para tratar unas pocas enfermedades, en particular el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, la narcolepsia y en algunos casos la depresión cuando esta no responde a otros tratamientos. Las dosis altas de medicamentos estimulantes pueden resultar en un latido irregular del corazón y en una temperatura corporal peligrosamente alta, además de existir la posibilidad de que se produzca insuficiencia cardiovascular o convulsiones. Algunas personas pueden ponerse hostiles o tener paranoia cuando toman dosis altas de ciertos medicamentos estimulantes o los toman de manera repetitiva. Muy pocos países de la región proporcionaron información sobre el consumo de medicamentos estimulantes. Sin embargo, se observa que en América del Norte, Estados Unidos tiene el registro de prevalencia más alta con el 2,1%. Canadá, en América del Norte, también tiene un registro del 0,3%. América Central, Costa Rica registró un 1,7%, El Salvador registró un 0,4%, Panamá 0,05%. En América del Sur, Bolivia registró un 0,3%, Chile un 0,3%, Argentina un 0,1%. En el Caribe, Jamaica registró un 0,1%. Los analgésicos opioides. De acuerdo con información reportada por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, los opioides, que incluyen opioides recetados, heroína y fentanilo, estuvieron involucrados en el 63% de las aproximadamente 52,000 muertes por sobredosis de drogas en los Estados Unidos en 2015. Esto equivale a 91 muertes por sobredosis de opioides al día. Si bien los datos recientes sugieren que los abusos de opioides disminuyeron en algunas áreas, el número de individuos que informaron sobre el consumo actual de estas drogas es aún más que aquellos que informaron sobre el consumo de sustancias como la cocaína, heroína, metanfetamina. Los analgésicos opioides. En Estados Unidos, los analgésicos opioides son la segunda causa más común para buscar tratamiento por problema de drogas después de la marihuana.
El fentanilo se ha convertido en sí mismo en una epidemia. Es un opioide sintético muy potente, usado en medicina como analgésico. Se considera que es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. Está disponible legalmente solo a través de receta médica no reutilizable. Entre sus efectos a corto plazo se encuentra la sedación, efecto de sedación, tranquilidad, somnolencia, confusión, respiración lenta o que se detiene completamente, náuseas, vómitos, estreñimiento. Entre los efectos a largo plazo se encuentra la adicción, infecciones cardíacas, infecciones pulmonares o el dolor muscular. La combinación de su extrema potencia y la facilidad de acceso a la droga han hecho que el fentanilo sea cada vez más común entre los consumidores de drogas de los Estados Unidos. Los distribuidores a menudo lo mezclan con heroína o con cocaína, intencionalmente o al menos sin el conocimiento del usuario, para aumentar sus efectos eufóricos. De acuerdo con un informe de la CDC, en el año 2016 hubo 5.544 muertes por sobredosis de opioides sintéticos fabricados ilícitamente. Nuevas sustancias psicoactivas. ¿Qué son? El mercado de drogas ilícitas se ha caracterizado por la aparición de varias nuevas sustancias. El término nuevas sustancias psicoactivas es definido como sustancias de abuso, ya sea en su forma pura o en preparado, que no son controladas por la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes ni por el Convenio sobre sustancias psicotrópicas, pero que pueden suponer una amenaza para la salud pública. Son sustancias que han aparecido recientemente en el mercado y que no han sido incorporadas en las convenciones mencionadas. ¿Cómo se categorizan las nuevas sustancias psicoactivas? Pueden ser categorizadas en términos de similitud de estructura química o por sus principales efectos farmacológicos. Del mismo modo, es importante considerar que la semejanza entre la estructura química no siempre genera los mismos efectos farmacológicos, así como que un similar efecto farmacológico puede ser producido por una sustancia de estructura química diferente, provocando diferentes efectos toxicológicos en los usuarios. En América del Norte, el Informe Mundial de Drogas en 2017 indica que especialmente en Estados Unidos y Canadá están algunos de los mercados más grandes y diversificados de nuevas sustancias psicoactivas en el mundo. Los cannabinoides sintéticos se encuentran entre las NSP más utilizadas. Sus efectos pueden ser impredecibles. Estas drogas pueden actuar sobre los receptores de muchas células, produciendo efectos imposibles de predecir. Algunos de ellos, por ejemplo, en el estómago, náuseas y vómitos, en el cerebro, pensamientos suicidas, comportamientos violentos, paranoia, alucinaciones, en el corazón, ritmo cardíaco acelerado. En América del Sur, el tiempo y los patrones de consumo de las sustancias emergentes son diferentes en América Latina que en América del Norte o en Europa. La aparición de nuevas sustancias psicoactivas aumentó entre 2013 y 2016, y solo en 2016 se notificaron más de 60 sustancias diferentes. Una característica de las nuevas sustancias psicoactivas en la región es la gran cantidad de sustancias con efectos estimulantes o alucinógenos. Ambos grupos son considerablemente más grandes que el grupo de cannabinoides sintéticos. Hasta agosto de 2017 se habían reportado un total de 130 nuevas sustancias psicoactivas diferentes en América del Sur. Según sus efectos farmacológicos, se han clasificado entre estimulantes, alucinógenos clásicos, receptores agonistas de los cannabinoides sintéticos, disociativos, opioides, sedativos hipnóticos y otros todavía no asignados. Las sustancias de origen vegetal. Si bien las nuevas sustancias psicoactivas son mayoritariamente drogas sintéticas que no están controladas por las convenciones internacionales, ellas también incluyen una categoría de drogas de origen vegetal. Gran parte de estas plantas o sustancias de origen vegetal tienen propiedades psicoactivas. Se creía que muchas de ellas estaban destinadas única y exclusivamente a rituales religiosos propios de pueblos originarios en América. Sin embargo, los datos pesquisas en las últimas encuestas dan cuenta de que consumidores jóvenes de estratos socioeconómicos altos utilizan estas drogas con fines exclusivamente recreativos. A partir de lo anterior, podemos decir que en la población se está observando consumo de sustancias psicoactivas. El análisis de datos nos permite ver un incremento en el uso y adicción, así como todo esto puede traer un consumo problemático. Además, la amplia gama de sustancias y modo de consumo, la facilidad de acceso, la diversificación de efectos psicoactivos y farmacológicos son una amenaza para la salud pública. Entre ellas se encuentran la sobredosis, los daños físicos y mentales y las cifras crecientes de muertes. En México, por ejemplo, las muertes relacionadas al consumo de drogas han registrado un repunte en los últimos años. No obstante, y pese a que con el tiempo el narcotráfico y la oferta de estupefacientes en el país se ha ampliado, el alcohol se mantiene como la principal causa de las defunciones por sustancias tóxicas.
Entre 1998 y hasta el año 2017, la muerte de 69.252 personas se ha relacionado con el uso de drogas, tanto legales como ilícitas. Del total, el 94% está relacionado con el alcohol. A continuación, algunos de los daños por el consumo de drogas. Por ejemplo, en el tabaco, el humo del tabaco ataca las arterias, dificultando la circulación sanguínea y aumentando el riesgo de infarto y de cáncer. La marihuana puede afectar a la concentración y a la memoria a corto plazo y aumentar el riesgo de un trastorno psicótico en alguien que ya tenga tendencia. En el caso del éxtasis, la serotonina nos hace sentir felices, confiados y sociables, pero su ausencia lleva a la depresión y a la ansiedad. La cocaína inunda el cerebro de dopamina, acelera el corazón, incrementa el riesgo de infarto y puede causar ansiedad y paranoia. El abuso destruye de forma irreversible las áreas de la memoria, el cerebelo y la corteza cerebral. Dentro del marco normativo podemos hablar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En cuanto a la reducción de la demanda, el artículo 4 habla sobre la salud, la vida sana y el desarrollo. El artículo 73, fracción 16, inciso 4, habla sobre las campañas contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie humana. El artículo 117, fracción 9, habla sobre gravar la producción, el acopio y la venta de tabaco en rama. Se dictarán leyes encaminadas a combatir el alcoholismo. En los artículos 16, 18, 19 y 20 se habla sobre la reducción de la oferta, en general sobre la delincuencia organizada. Un ejemplo de un modelo distinto para el tratamiento de la drogadicción es el de Mark Tyndall, en donde habla sobre una perspectiva distinta de estos problemas. Él ofrece una mirada totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados, ya que, como él menciona, se ha estigmatizado tanto a los problemas de drogadicción que hemos perdido de vista el objetivo que debería ser ayudar a estas personas que se han llegado a considerar como lo peor de la sociedad, como personas desechables. Esos estigmas sociales no nos dejan ver que hay otras soluciones que podrían ofrecer mejores resultados, pero que nos negamos a ver porque no estamos dispuestos a salir de lo convencional, de lo socialmente aceptado e incluso de lo más fácil, que es el castigo, la imposición, cuando en realidad nos encontramos ante problemas que requieren apoyo, atención y empatía. Este tema es ampliamente relacionable con distintos materiales que hemos visto en ese seminario, por ejemplo con el temario. La unidad 1, tema 1.6, relación de la teoría general del Estado con otras disciplinas, muestra una relación con las ciencias de la salud, tanto física, mental como emocional. La unidad 4, el tema 4.5.4, el estado de bienestar. El Estado debe asumir la responsabilidad de la prestación de servicios tales como la educación o la sanidad y ofrecerlos de forma no discriminatoria. En la unidad 5, el tema 5.3.1, la sociedad civil, todos formamos parte de esta sociedad, ya sea que somos parte del problema o de la solución, pero todos estamos en este contexto en el que se dan este tipo de situaciones. En la unidad 9, el tema 9.5, el Estado y los derechos humanos. Todos tenemos derecho a la vida, a la salud y nadie debe discriminarnos. Debemos ser tratados con igualdad ante la ley y nuestra integridad debe ser siempre respetada. También es observable en el capítulo POP de la serie Conexiones, en donde se ve que las heces dicen mucho de cómo vivimos y lo que consumimos. En este caso, el análisis deja ver restos de heces en el agua con restos de drogas, por ejemplo la cocaína o el éxtasis mismos que aumentaban los fines de semana, los analgésicos o antibióticos. El caso de Esperanza y Salvador, en donde vemos factores de riesgo como la violencia y la desigualdad, la explotación y cómo esto lleva al consumo de alcohol, marihuana o inhalables. Con Amartya Sen vemos la influencia que juega en nosotros el círculo en el que nos encontramos, los grupos sociales, y todo esto nos hace pensar en la importancia de la resiliencia, de cuidar de nosotros mismos física y mentalmente, de fortalecernos emocionalmente, de ser optimistas y ver el lado positivo de las cosas, de mentalizarnos y aprender a lidiar con la frustración. Finalmente, mi fuente me pareció excelente ya que cuenta con indicadores de sumo valor, pues permiten el análisis objetivo de datos claros que me ayudaron a observar un panorama de evidencias fácil de entender, de manera que se puede compartir esta información de importancia e interés para todo público en general, con indicadores visuales como son las gráficas y datos duros y fiables de recolección de un organismo internacional. El consumo de drogas en todo el mundo es una realidad. Es por ello que me parece muy importante, primero, la realización de este tipo de informes que nos presentan información sobre las tendencias y los desafíos que se tienen que enfrentar, y después, la divulgación, pues es importante crear estas redes de información en busca de la prevención. Mi fuente principal es este informe sobre el consumo de drogas en las Américas del año 2019 de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, disponible en esta página. Mis fuentes complementarias, y finalmente una imagen que nos deja ver cómo todos podemos caer en las manos
de las drogas y adentrarnos en este mundo tan difícil. Esta obra es de Grafito sobre papel, de Sebastián de los Reyes Vidal. Su nombre es Drogadicción y está disponible en esta página. Bueno, muchas gracias por su atención y por divulgar el presente material.